Hola, buenos días. Bueno, lo prometido es deuda. Madrugando, faltan 10 minutos para las 6. Punto de encuentro para salir a hacer una ruta que a mí me parece espectacular. La última vez que la hice fue en enero. Una de las primeras rutas que hicimos con Don Pedal, que está en el canal por allá para el 21 de enero. Esperamos que el grupo sea chévere, sea grande y nos vaya bien, con toda la mejor energía, cargados de buena actitud. Pero me sigan hasta el final y ya saben, suscríbanse al canal. Nos vemos en el camino. Pues por acá, quién sabe por allá. Está bien bacán. Bueno, es que toda esta semana le vamos a ir porque... Don Pedal va a hacer una rifa. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, hacemos la rifa. Vamos a arreglar este 15. Aquí ya lo tengo. Esperen que venga el Juan Camilo, que eso es tan de buenas que se le haga. Tiene que ver con la cantidad de zinc en esta barra. ¿Cuántos somos? Los 3 pintos. Bueno, aquí llevamos camino a Tabio para tomar la vía hacia Canicas. Ya en esta zona acabamos de pasar el Río Frío. Paralelas las casas. Acá sí. ¿Desde tu casa y la mía? Sí. Más o menos para. Una parada pequeñita para reagrupar, que nos sigan derecho y tomar aire. El mismo que puso Juan Carlos. Con la buena actitud de todas las rodadas. Bueno, estamos ya como en la mitad del ascenso a Canicas. Aquí hay una ruta que voy a hacer próximamente, que es ir hasta el Parque Los Juncales. Este es el ascenso Carmen de los Juncales. En fotos se ve lindo y hay una subida interesante. Bueno, continúo. Vista obligada de los cultivos de flores en Subachoque, perdón, en Tabio.
Bueno, aquí es el desvío para Llano Grande. Como se dan cuenta, de una vez destapado. Si sigo uno derecho, llega a Canicas. Todavía nos falta un poquito, aproximadamente 1 kilómetro. Y ya coronamos Canicas. Primer ascenso del día. Kilómetro 15, ya terminamos el Alto de Canicas. Primer ascenso y el más suave. Aquí sigue un descenso hasta Subachoque y ahí volvemos a iniciar ascenso para el Tablazo. No fue el último, creo. Descansado. Kilómetro 23, llegamos a Subachoque. Vamos bien. Día pinta que no nos va a hacer sol. Esperemos que no llueva. Igual, lo digo y nunca lo atino. No sé, preparado igual. Tú sabes que me están grabando. Ahí sí no lo hago bien. Bien cascado. No, no se alcanzó a cascar. Pues en el ego. Iniciamos el ascenso ya para el Tablazo por la zona más corta, pero no necesariamente más fácil. Llegaron más coequiperos. Sufrir en grupos más rico. ¿Para qué? Claro. Kilómetro 25, 530 metros de ascenso. Acabando una subida en una placa huella que está bastante dura. Ahí en la moto. Vamos bien hasta el momento. Clima rico. También hasta el momento. Esperemos que siga así. Mucho. Pero ahí donde uno dice, marica, si usted tiene una propiedad muy cara. Comenzamos las inclinaciones duras. Aquí
Dice que es 12, pero yo creo que es más. Ah, no, ya marcó bien. 17. ¿17? 17. Ahí para después de esa bajadita, que lleguemos frescos, ya vamos al 20. Así que no la logró. No vi menos del 18. Uy, madre. Durísima esa subida. No la acordaba. No me acordaba de esa. Pero se logró. Aquí seguimos. Camino al tablazo. ¡Ah! Bueno, después de un pedacito medio plano, medio bajada de descansito, nuevamente una rampa dura. Aquí vamos al 10, pero ya al final se inclina más. Esta creo que fue la que en el primer video la moto no pudo, y yo tampoco, obviamente. Ahí vamos. Voy tan lento que no me está marcando inclinación. Vamos como el 14, yo creo. 14 y 15. Ah, no, ya marcó. 14, efectivamente. Pero no baja. Se inclina más. Uf. Uy. Kilómetro 28. Acá estamos al 22, bajando un poquito, un descanso. Llevamos 740 metros de ascenso y no paramos de subir. Uy. Ahí seguimos, a ver si las piernas dan, que falta bastante. Bueno, otro descansito. Uf. Ay, estoy sin aire, no puedo ni hablar. Ya saben cómo es el dicho del ciclista, ¿no? Entre más bonito el paisaje, más dura es la subida. Y acá el paisaje es espectacular. Entonces imagínense la subida. ¿Qué tal ese cultivo de papa que se ve al fondo? Está súper lindo. Nunca había visto un cultivo así florecido, así impresionante. Muy bonito. No, por acá los paisajes. El olor a naturaleza, como siempre les he dicho, es espectacular. Bueno, tía tierra, patinó la llanta y para no caerse, pues tocó bajarse. Esa subida estaba muy dura.
Bueno, aquí comienza lo más duro. Si ya puse pie a tierra, acá seguro también. Yo no recuerdo cuánto es la inclinación máxima acá, pero esta sí es muy dura. Por acá la vez pasada que vinimos, la moto que nos estaba acompañando no subía, eso olía hartísimo a clutch quemado. ¡Ja! Bueno, hagámosle porque me pongo a hablar y honestamente no subo. Como lo había pronosticado, me bajé. Es que ya la inclinación se pone muy dura y es muy técnica. Miren, a ver si puedo arrancar. Tierra suelta. Claro, cuando uno da el pedalazo, la llanta patina y grave. Ahí se queda. A ver, por ahora puedo arrancar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ah. Bueno, ya se terminó la parte más difícil. De aquí para arriba las inclinaciones no son tan duras y es asfaltado. Neblina en forma. Para allá vamos. Estamos como una hora de llegar. Ustedes me dijeron, marica, yo les dije, bueno, adivinen aquí por donde ustedes dijeron para la derecha. Yo no, nunca me he metido. Pues es esa que se ve allá. Brava. Kilómetro 30, estamos a 3.164 metros, nos faltan como 400 metros de ascenso. Hasta el momento el clima ha estado favorable, ni sol ni lluvia, vamos bien todos afortunadamente. Ahora sí se ve. Para esas antenas que se veían allá al fondo es donde vamos. El viento está helado. Estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Llegamos como a 3.400. Paramos acá en esta tiendita, la última que hay de aquí hacia arriba, a tomar algo y ya continuamos. Bueno, ya saben, suscríbanse al canal y like a los videos. Buenos días. Comenzó la llovizna. Ya claro, 3.200 metros. La nube está muy cerquita de nosotros. Mentiras.
frío ha aumentado, obviamente por la altura. Comenzó la llovizna fuerte y aquí vamos. Wow, ya nos falta poquito. Buenos días. Hoy sí viene más fuerte que la vez pasada, marica, se me nota, weón. Pues es que estoy descansado. Se me nota, bueno. Ya que subieron rápido poquito ahí con la antena. Bueno, con la neblina. Buenos días. Buenos días. Como si nada, si se bajaron del carro allá. Coronamos. Llegamos a las antenas del tablazo. Juanse, métete ahí. La neblina casi no deja ver. Estos son unos radares grandísimos, pero normalmente está así. Es una lotería lograr encontrar este sitio despejado por ahí. Creo que solo una vez. Creo que voy a meter el video de esa vez porque sí se ve muy chévere. Yo les tomo la foto. La pareja que pedalea unida permanece unida. Y después de esta subida, Ah, no, mejor dicho, ustedes son más bicicletos que nosotros. bueno, con esta vista de la laguna de Arce, cierro el video de hoy. Una ruta que me encanta. Tablazo es dura, exigente, pero es espectacular. Los paisajes son brutales. Me encanta. Espero les guste. Ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic a la campanita y nos vemos en el próximo.